eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira. Magdalena del mar, tu vida como provoca, con tu olorcito a lima, limón, en tu chompita de alpaca, por Pasolini y Buñuel, lo que Arguedas te ha legado. Miras la puesta del sol, contemplas plena la luz, en la ilusión del amor, pruebas fortuna, revolución. Tienes que acostumbrar a tu propia soledad, a la raíz de En la calle que te mueve y eres la cama. la cama. Ya que eres hija de un indio. Despatriarcalización. ¡Ya! Buenas noches, estamos en Despatriarcalización. ¿Ya? Para hablar esta noche sobre el sexo de los ángeles. Una advertencia primera, los ángeles no existen y en este programa vamos a definir qué sexo tienen. No. Buenas noches. Existe, yo soy un ángel. Aquí hay dos Sí, por favor. compañeras. Vamos a decir si son o no son ángeles. No, sí somos. América Macedo. Y sí tenemos sexo y tenemos, Julieta Paredes, hacemos feministas comunitarias. despatriarcalización ya, compañera. Angelita. Vamos a hablar esta noche sobre sexualidad, sobre todos estos mitos, el asunto de los ángeles, las alas que hoy cargamos, pero la verdad pesan. Y yo les propongo en este primer sector hablar sobre esos mitos justamente, ¿no? Sobre la sexualidad, de los ángeles tienen o no tienen sexo, ¿qué tienen que ver los ángeles en todo este asunto? A ver, empecemos con la a la que se le ocurrió las alas. Ahora prenovís. Bueno, tiene que ver con el asunto de el alma y el cuerpo como uno de los contenidos de la dominación colonial, ¿no? De esa invasión que hacen a nuestros territorios a partir de 1492, también se plantea una invasión de nuestros cuerpos, una invasión de nuestros imaginarios, una invasión, por lo tanto, también de las sexualidades que manejan nuestros imaginarios y que expresan nuestros cuerpos, ¿no? Del deseo, el placer, bueno. Entonces, en este sentido, una de las primeras digamos, ideas que plantean los colonizadores, los invasores coloniales, es que, bueno, nosotros no somos gente, ¿no? No somos personas como ellos. Y que en realidad, toda una primera etapa se plantea la pregunta de, primero, la aseveración de que no tenemos alma. Luego, tienen la leve sospecha, vía los propios teólogos, pucha, parece que sí son gente y tienen alma, ¿no? Entonces, una discusión que plantean ahí de que las personas, las y los habitantes de nuestros territorios, nuestras abuelas, nuestros abuelos, sí tenían alma. Entonces, está en Europa planteada la idea de el alma y el cuerpo. O sea, el alma como una esencia de Dios, el cuerpo, ¿no? Como la parte mundana, digamos, ¿no? La carne. Llena del pecado, claro, capaz de sentir, ¿no? Placer. Claro. Amén. Que el cuerpo... Cuerpo, alma, las dos compañeras han estudiado en un colegio católico, un saludo. No vas a colegio decir- No vamos a decir cuál. No vamos
no quiero quemar a las monjitas. Una sincera, pero otra buena onda. Tenían cuerpo también. Oye, yo pensaba que las monjitas no entraban al baño. En serio, que no hacían ni el 1 ni el 2. Ahorita No hacían ni volvemos pis ni con- caca, en serio. con- O sea, esas ideas, ¿no? Desde la religión, que las monjitas, sobre todo las monjitas, bueno, los curas no. El hábito ayuda también a que tengamos una mirada no sé, extraña, pero así media, casi divina o como las alas, digamos, Jerárquica, además, ¿no? Jerárquica sobre Puras y todo, nobles. pero además no es la misma idea de la monja, digamos, que del cura, ¿no? El cura sí tiene cuerpo, el Sí. cura no viste necesariamente todos los días un hábito, algunos de algunas órdenes, pero de la nuestra, de la nuestra, que ¿no? estábamos, se los podía ver, digamos, más como cualquiera otra o cualquier otro, ¿no? Pero entrando a esto del cuerpo y el alma, claro, hacen una separación de lo divino, digamos, ¿no? Y por eso también es una cosa bien opresora, creo, porque te dicen, tu cuerpo aquí tiene un tiempo de vida, te mueres y luego vas a tener vida eterna, pero esa vida eterna no es tu cuerpo, sino sería el alma, ¿no? Y siempre yo me preguntaba, si me muero ahorita, mi alma va a ser así. Claro, porque, ¿no? ¿Cómo va a ser mi vida eterna? ¿A qué edad, qué cuerpo voy a tener en esa vida eterna, no? Voy a ser vieja cuando me muera, voy a poder decidir cómo quiero que sea mi cuerpo. ¿Qué edad quieres tener en tu vida eterna? No, porque si además vivir eternamente, que nunca se acabe, que la vida sea así nomás, yo decía, no, que yo no quería la vida eterna, ¿no? Suficiente con esta, digamos. Pero esa era otra forma de abstraer tu cuerpo, digamos, de que no puedas sentir, de que no puedas vivir en este espacio y tiempo, y que no puedas disfrutar de tu cuerpo, que no puedas decidir sobre tu cuerpo, que tengas que aspirar a esa vida eterna, además haciendo penitencia, sufriendo, ¿no? De que yo era una niña cuando me han enseñado todas estas cosas, tenía unos 10 años, la primera comunión y todas esas cosas sacrosantas que te hacen hacer, y ya tenían la idea del pecado, había que confesarse para recibir un año nos hemos preparado para recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Además te hablan sí del cuerpo de Cristo, digamos, y que lo recibes en tu cuerpo, así. Que es comible. Pero, Es que es comible. no, pero ahí yo entro, ¿no? Ahí entra el tema del pecado. A los 10 años, ¿qué culpa, qué pecado puedes tener? ¿Qué puedes haber hecho? Yo decía, pucha, le mentí a mi mamá, digamos, ¿no? Pero el fondo, que es que desde esa edad te van preparando con, primero, que no tienes cuerpo, abstraerte de tu cuerpo y aspirar a esta vida eterna. Y segundo, que no puedas disfrutar pues de tu cuerpo. El pecado era eso, ¿no? Te lo decían directamente sobre tu cuerpo, o sobre la sexualidad específicamente, pero ya después te iban criando en estos espacios católicos, como, o tenías que ser monja, que eso quería decir que no podías tener relaciones sexuales para nada, o tenías que llegar virgen al matrimonio, y además sí o sí te tenías que casar, además con un hombre, tener la guaguita y todo. Entonces había un camino de reprimir la sexualidad, de aspirar o a ser monja en esta vida, o a ser madre, esposa virgen hasta el matrimonio. Y entonces ahí te decían, no puedes tener novios, digamos, o varios novios, después nadie va a querer casarse contigo, ¿no? Entonces había una cosa bien fuerte sobre el cuerpo. Y mismo que estábamos todas entre mujeres, eran colegios de mujeres, era difícil hablar de la sexualidad, difícil expresar tu cuerpo. Incluso había una cosa así como repulsión de nuestros mismos cuerpos, ¿no? En un espacio de mujeres, digamos, cambiarse, en carnavales, nos mojamos todo. Era así, taparse jodidamente, porque además te decían, es normal que a un niñito le gustes, es normal que a una niñita le guste un niño, ¿no? Pero entre mujeres no puede haber eso. Entonces también había una lesbofobia misma ahí, digamos, ¿no? Una represión en términos de lo que se supone que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, que es que te atraiga otra mujer, digamos, ¿no? ¿Y tú, Adriana, cómo has La hecho para construcción. la confesión de tu cuerpo? Yo creo que la iglesia, también por ser una institución patriarcal, hace este tabú sobre el cuerpo, sobre el placer carnal, pero fundamentalmente sobre el de las mujeres, ¿no? Varias cosas. En esto de la confesión, por ejemplo, cuando nosotros nos prepararon para hacer la primera ¿Qué edad? comunión, sería a los 8 años, creo, entre 8 y 10, ¿no? Guauitas, pues. Por supuesto, hacían una preparación con los chicos, a los que sí les hablaban de la masturbación. Y la preparación que hicieron con nosotros, no nos hablaron de la masturbación, entonces por supuesto los changos nos pasaron. Mixto, dato. colegio mixto estaba. Colegio mixto, sí.
Nos pasaron el dato y yo dije, no, si aquí hay la posibilidad de confesar. Por lo menos conocían la palabra. Les pasaron el dato. Estaba que podías confesarte con el cura o directamente con Dios. Entonces yo dije, la masturbación directamente con Dios, ¿no? Porque aquí hay más confianza. Entonces, en la confesión, esto para situar que a los 8 o 9 años sí estamos hablando de una sexualidad. Sí estamos en contra, no solamente descubriendo una sexualidad, porque eso empieza a los 5 o 6 años. La masturbación en términos de motricidad, digamos los 4 o 5, tienes que más o menos resolverlo para ser autónoma, etcétera. Entonces a los 8 tenemos bastante información o bastante experiencia de relación con nuestro cuerpo, ¿no? Por supuesto, la iglesia que sabe que ese es el momento. Pero la otra cosa es toda la construcción que la iglesia hace sobre el cuerpo de las mujeres, la voluptuosidad, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo que convoca al pecado, etcétera? La mujer que muestra con escote, ¿no? La que tiene caderas, y de cómo la iglesia ha construido ese tabú sobre nuestro cuerpo, que finalmente se representa también en la serpiente, ¿no ve? Con el asunto del pecado, porque históricamente, bueno, en la historia occidental, la representación de la mujer para los griegos era la serpiente, voluptuosa, fuerte, que se movía, que no sé qué, ¿no? Y termina el patriarcado, la iglesia, acabando con esa imagen, y en el único lugar que termina la serpiente es en esa copita en las farmacias, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento de la salud era nuestro, ¿no? Y por eso termina finalmente ahí. Pero entonces todo este tabú sobre nuestro cuerpo, nuestra voluptuosidad, nuestras formas, que finalmente es anularlo, y entonces ¿cómo sientes placer si te han anulado el cuerpo ese con el que te miras en el espejo? Bueno, tenemos un minuto más, Julieta. Que las formas de los cuerpos, por ejemplo, toda la pintura del medioevo está reflejando esa idea, ¿no? A lo cual se contesta. Estoy recordando algunas figuras, tal vez nos van a ayudar, las pinturas de Caravaggio, que sí hacen los redonditos. Estaba en realidad retratando las formas lineales, cómo se presenta el cuerpo de los hombres, ¿no? O sea, elementos rectos, y cómo se presentan las formas de las mujeres, ¿no? O sea, cuando quieren reflejar, y ahí viene lo de la vestimenta de las religiosas, las monjas, ¿no? Que son líneas, o sea, es aplanar el cuerpo, cuando el cuerpo de las mujeres sí son cuerpos en los cuales prevalece la línea curva, ¿no? Y entonces esa línea curva es la que hay que anular, hay que aplanar, y tiene que ver con esa concepción plana, lineal de los cuerpos, y no la redondez, ¿no? La redondez que hace a la voluptuosidad, que hace a la curvatura natural de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Eso era lo que quería agregar. Que se constituyen el estereotipo de cada vez más flacas, más anoréxicas finalmente las modelos. Sobre eso vamos a seguir discutiendo sexualidad, el sexo de los ángeles esta noche en Despatriarcalización. Ya. Estamos en Despatriarcalización ya esta noche hablando sobre el sexo de los ángeles. Ya aclaramos que no existen los ángeles, pero que vamos a definir el sexo. La bienvenida a nuestra invitada Sandra Aliaga, periodista. Gracias por aceptar la invitación. El reto de discutir aquí con las ángeles. Para mí el placer y estar con toda la gente que nos sigue en Avia Yala. Gracias. Habíamos discutido en el primer sector un poco sobre los mitos, todo lo que la iglesia ha construido sobre la sexualidad, ¿no? Esta división del alma, el cuerpo, para entrar en calor, Sandra. Me parece muy bien. Y para expresar el placer que tienes de estar en este programa y para hacerlo explícito. El placer. Como has dicho, el placer, entonces. A ver, dale. Bueno, pues entonces una chaupinchadita primero. Sí, ¿no? Nos mojaremos de la gargantita. A ver, yo estoy de acuerdo con que la iglesia ha creado mitos y cosas, pero no solamente la iglesia, ¿no? La sociedad en su conjunto ha creado una cantidad de... me gusta más hablar de trabas que de mitos, o sea, porque en realidad lo que ha hecho es crear trabas para que los seres humanos, mujeres, hombres, de diferentes etnias, orientaciones sexuales, edades, condiciones de capacidad o discapacidad, ¿qué más? Todas las diferencias que nos podamos imaginar, nos pongamos trabas para no poder desarrollarnos de acuerdo a lo que
queremos, de acuerdo a lo que sentimos. Yo creo que la sexualidad es imposible mirarla desde un punto de vista puramente sexual o coital. La sexualidad es incluso uno de los derechos sexuales más importantes desde mi punto de vista, es el derecho a poder construirnos sin estar trabadas por una cantidad de roles estereotipados, ¿no es cierto?, que el patriarcado ha impuesto como sociedad. Entonces, no sé, si una es mujer, no puede ser ruda, por decirte algo, aunque tú sientas que realmente en tu interior eres ruda. Uh-huh. Y si eres hombre, no puedes ser delicado, porque si no, te lastiman. Y si eres gay, tienes que ser amanerado a fuerza, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué clase de gay es este, no es cierto? Que no explicita. No se le nota. No se le nota, ¿no? Entonces hay una cantidad de gays que parecen machos y de machos que son totalmente gays. Entonces, ¿por qué? Porque estamos poniéndonos estas trabas, estas recetas, y la verdad que me parece que una de las grandes victorias de la humanidad para ser más humanos, para ser más humanas, es justamente desmontar el patriarcado desde esta perspectiva también, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto que decíamos en algún momento, el patriarcado utiliza también el control de la sexualidad como una herramienta de opresión, como una herramienta de dominio de los cuerpos, decía Julieta en algún momento. Todo esto que decía la Sandra. Uh-huh. Sí, un poco la figura que hace un momento estábamos hablando, ¿no? La monja, la esposa, la madre y la puta, ¿no? Porque son todos los estereotipos de las mujeres, ¿no? La puta es la que, bueno, no solo le van a pagar, creo que eso es, digamos, una parte de la connotación de la puta, ¿no? Pero cualquier mujer que, aunque no le paguen, sea libre, exprese su sexualidad. Esto que estaba diciendo también la Sandra, y que tú también lo decías, ¿no? Que pueda manifestar, que tiene cuerpo, que pueda vestirse mostrando la voluptuosidad de las curvas, los redonditos de su cuerpo. O no mostrándolas. Claro, pero digamos, planteando eso para puta, digo, ¿no? No, para puta. Es que los escotes, ¿no? Los apretados. Pero ese es el estereotipo. Ese es el estereotipo. Porque, ¿no?, hay reputísimas que no muestran. No, por eso. El estereotipo que, aunque no les paguen, digamos, por la sexualidad que van a tener con ellas, o por la relación sexual que van a tener con ellas, esa ya forma de vestir puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser una compañera que no es abstemia, iba a decir, del sexo, pero ¿cómo se dice? Que no practica. ¿Cómo se llaman las que no? Bueno, que no tienen las vírgenes. No. Las que practican abstinencia. Las que están en abstinencia sexual, que no quieren y que están contentas con su abstinencia sexual, pero que se visten de una manera así, apretadita, todo, ya es catalogada, es estereotipada como puta, ¿no? Y este planteamiento, por ejemplo, está planteado en las primeras épocas de la vida nuestra. 4, 5, 3 añitos, ya empiezan a decir, cochina, no se toca, no se hace eso, no se besa, no se hace así. Es tan grave eso, Julieta, que se ha investigado, ¿no es cierto? Y resultados de una investigación que lamentablemente no me acuerdo dónde ni cuándo le he leído, pero que es muy lógica. Es tan grave que no te toques porque eso es cochino, que se ha visto la cantidad de infecciones y de enfermedades, ¿no es cierto?, especialmente infecciones vaginales, porque no solamente las nenas, las mujeres. Si tú creces pensando que esto es cochino y que no hay que tocarlo, que es pecado, no lo tocas, pero no lo tocas ni para el placer, ni para lavarte, ni para la higiene. Entonces, una cantidad de infecciones vaginales impresionantes porque no se lavan bien. Sí, sí. Ahora, por supuesto, ahí los hombres deben tener su parte, porque si las mujeres... los hombres no acarician. No se lavan su parte, que es al contrario. Su parte en la responsabilidad en la infección. Claro, porque si no tienes relaciones, pues ahí no creo que sea un asunto de higiene. Pero en todo caso, hay otro elemento más,
que esta doble moral de la iglesia y los estereotipos, lo voluptuoso, no a la carne, no al placer, no sé qué, pero por otro lado tienes que parir. No tienes que reproducirte, porque eso le interesa no solo a la iglesia, sino al patriarcado como sistema, que les reproduzcamos fuerza de trabajo. Pero hay una escisión entre lo que significa la reproducción y lo que significa el placer. Nos desgarramos las vestiduras porque en el mundo islámico, en la religión musulmana, ¿no es cierto?, les cortan el clítoris. Sí, en y el África clítoris es el único órgano humano que solo sirve para dar placer. Esa es la única función que tiene el clítoris. Incluso tiene funciones eréctiles, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nos desgarramos las vestiduras, decimos que es una barbaridad, pero aquí... No, iba a decir, ¿dónde está el clítoris? Por ahí hay compañeras que dicen, ¿qué es eso, el clítoris, no? Un poquito explicaremos, ¿no? A la chita. Axitos entre los yo labios. El dibujito. Ahí está el dibujito. No me dejan los hablar, labios superiores aquí hay una puntita y es esta puntita. Que solo yo es para diría el que placer. un poco más arriba. Así, sí. Solo sirve para el placer. Es el Y solo único lo órgano. tenemos las mujeres. Sí, Claro. Por si acaso, Por si acaso. Pero en Occidente, en el mundo no musulmán, el clítoris nos lo han cortado por generaciones aquí en la cabeza, claro. Entonces, claro, lo tienes encima al caballero, al macho, al hombre, ¿no es cierto?, haciendo su función. Él disfruta, posiblemente, porque le enseñaron que se puede disfrutar sin dar disfrute, porque es bien complejo el tema, ¿no es cierto? No es solamente que las mujeres nos ha formado el patriarcado, a los hombres los ha formado el patriarcado de esa manera. Y entonces... egocéntrica, violenta, individualista, individualista. Falocéntrica, por supuesto. Y entonces resulta que lo tienes encima y estás cumpliendo, incluso puedes estar absolutamente tensa, y cuando estás tensa duele más, por supuesto. Las investigaciones dicen que la mayor parte de las primeras relaciones sexuales, cuando no has tenido una educación más libre, ¿no es cierto? O libre, no más libre, sino libre, obviamente vas como al cadalso, ¿no es cierto? Además, todo lo que se trabaja sobre la primera relación sexual, coital, digamos, heteronormada, de que tiene que doler, ¿no? La imagen de la sangre. Lo virgen, como también una cosa así de la virgen, tortuosa, que antes, durante y después de que vino el Jesús, digamos, era virgen, ¿no? Y toda la culpa que además después de tener la relación sexual se te queda. Antes, durante y después de la relación, no solo eres la virgen, sino eres la culposa de todo eso. Pero de verdad duele, ¿sabes lo malo por y qué? Feo que te han hecho. De ¿no? verdad duele, físicamente duele. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas... Vamos a gozar, papá. O mamá, ¿no es cierto? Pero en este caso tiene que ser papá, porque él es el que tiene el pirulino, ¿ves? Sí. Entonces, el pene, compañero. Cuando tú vas ahí, estás soltando hormonas, estás lubricando la vagina, fantástico. Entonces entra, pero así como... Todo, pero... Bárbaro. Claro. Pero cuando estás tensa, cuando presión, tienes miedo, cuando músculos. estás con culpas, etcétera, etcétera, no lubricas. Por supuesto. Entonces, o sea, doloroso. Es doloroso. Como después de 8 hijos que uno decidiera no tenerlos. Esta noche estamos hablando sobre el sexo de los ángeles. Volvemos en el siguiente sector. El trabajo que realiza CIES a través de sus 16 centros de salud y 4 unidades móviles tiene como elemento central la transmisión de la información a través de diferentes herramientas comunicacionales, desde el material impreso, desde la parte audiovisual, pero también desde una interacción persona a persona. Esto posibilita obviamente una llegada mucho más eficiente hacia la población objetivo, pero además con la idea y la intención de ejercer un derecho sexual y reproductivo, el acceso a la información irrestricta, clara, oportuna y precisa. Cuando se habla de sexualidad se involucra mucho el tema reproductivo y se deja de lado la parte de sexualidad como tal.
Y creo que uno de los temas centrales que nosotros desarrollamos en la institución es un elemento de comunicación importantísima, y comunicación me refiero a todo el tema de capacitación, comunicación y de información relacionado con vivir una sexualidad responsable, pero también placentera. El hecho de que podamos hablar de una libertad en expresión, no solamente a nivel de comunicación, sino también en la parte afectiva, emocional que tienen las personas. El hecho de poder empoderar y trabajar elementos de empoderamiento en la sociedad con jóvenes y con también mujeres involucra también el hecho de hablar de placer, hablar de el placer, los orgasmos, el poder trabajar el tema físico y emocional de una manera conjunta, pero obviamente dentro de un marco de responsabilidad en el proceso de el cuidado del cuerpo, no solamente personal, sino también hacia la pareja, para la prevención de infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida. Estamos en Despatriarcalización ya esta noche discutiendo sobre el sexo de los ángeles o sobre el sexo en general. En el anterior sector, Ame, ya planteaban no todo es heteronorma, aquí no tienen por qué gustarnos siempre los hombres, a ver cómo es. Sí, eso de vamos a gozar papá o mamá. Bueno, no sé si papá, mamá, porque también hay una construcción ahí. Era imposible. Sí, claro. Está bien. Por eso, o sea, ¿cómo pensamos, por ejemplo, en otras formas de relación sexual que no sean estas relaciones dolorosas que dices? Y una de esas es la relación entre mujeres, pues, ¿no? Que si no está con la lógica heteronormada, que también puede doler, digamos, utilizando otras partes del cuerpo o otras cosas, digamos, ¿no? Entonces también yo creo que esa ha sido una estrategia del patriarcado, una forma básica y fundamental del patriarcado para oprimirnos, ¿no? Y que de cierta forma a los hombres les genera ciertos beneficios, digamos, porque esa relación entre hombres, digamos, sí hay penetración, ¿no? Eso sí puede llamarse relación sexual, con toda la culpa que pueden manejar hacia los hombres, hacia los gays, digamos, ¿no? Con toda la culpa, además que también tiene que ver con uno que da, otro que recibe, ¿no? Esa misma lógica heteronormada de lo masculino y lo femenino, más allá del cuerpo, sino como rol, como construcción, como cárcel del cuerpo, que decimos, del de hecho, género, lo ¿no? masculino Entonces, y lo femenino son construcciones. Claro, y son cárceles para cárceles. nosotros, ni siquiera solo construcciones. Y en la sexualidad se da lo mismo, porque esa cárcel atraviesa el cuerpo y también te encarcela tu sexualidad, ¿no? Pues no te puedes tocar, ellos sí. Por eso te tiene que doler, a ellos no. Digamos, Pero el problema ahí, yo encuentro un problema serio ahí, porque no te puedes tocar, ellos sí, pero no por una cuestión tampoco libre. Ellos sí, porque ellos sí se deben tocar, ellos sí deben hacer funcionar, ellos sí tienen que parar, ¿no es cierto? El pene. O sea, y si no se les para, es un drama. Entonces, ojo, las cárceles son para mujeres y para hombres. Ahora, que nos ha llegado como mujeres, digamos, con mucha más con mucho más rigor, con mucha más dureza, es muy posible, pero yo creo que va avanzando el siglo XXI y creo que tenemos que ser más amplias en ese sentido. Yo digo más amplias porque recuerdo hace 30 años, la verdad es que no nos interesaba mucho entender el daño que el patriarcado hizo a los varones, porque estábamos tratando de descubrir estas cosas, eran realmente nuevas. Yo hace 30 años, no, ni 30, 40 años, jamás me hubiera animado a hablar de esto, ni siquiera en un cuarto cerrado con mi íntima amiga, porque además ni ella ni yo sospechábamos lo que era todo lo que estamos hablando, de verdad. Pero hay una cosa... Y les estoy hablando no de una niña de 10 años, sino de una niña de 20. Porque ya ha pasado los 60. Por favor. Pero hay una cosa en términos de la heteronorma, digamos, ¿no? Que es no solo está el control sobre lo sexual, solamente pueden gustarte los hombres, etcétera, pero también el control, para mí, fundamental, político, sobre que entre lesbianas, una pareja de mujeres, no puede reproducirse. Y ese es el gran problema, digamos, para el sistema, ¿no? Y cómo se utiliza entonces esto para poner otra vez los estereotipos y los mitos sobre la sexualidad, ¿no? Lesbianas es que no la han pasado bien con los hombres, digamos, ¿no? Es que están amargadas. Pero al mismo tiempo las lesbianas reproducen la heteronorma. ¿O cómo es esto? ¿Están libres las lesbianas? Estamos libres. No, solamente añadir que también los homosexuales tampoco pueden reproducirse y también reciben un fustigamiento
absurdo de la sociedad. Pero no como las mujeres que deberíamos ser Claro, madres, porque hasta digamos, alquilan ¿no? vientres, ¿no? O sea, usan su el Ricky esperma Martin, que para tiene sus dos guaguas. Sí, digamos. o sea, los esperan a las 11 claro. de la noche, los esperaban, ya no, porque hay una ley y hay mucho control ahora, pero hasta hace 10 años los esperaban en la Plaza del Estudiante a las 11 de la noche y les majaban las costillas. La policía Pero irrumpía las en los lesbianas bares nos majan gay. simbólicamente todo el tiempo. A ver, dale, Sí, Julieta, o sea, te toca. es que ahí está la presencia nuestra en lo que es la discusión de lo que sería el proceso de cambio, la revolución, ¿no? Que es en la calle y en la cama. Está implicando también un cuestionamiento de las formas tradicionales de comprender la revolución sexual, que desde el feminismo, los años 70, 60, ¿no? Que sí, o sea, ha sido desde los cuerpos de las mujeres que han planteado en Estados Unidos fundamentalmente una revolución sexual que ha agarrado a todo el mundo, ¿verdad? Pero ha partido de los cuerpos de las mujeres y que ha marcado también la revolución sexual de nuestros hermanos y compañeros gays, ¿no? Drag queens, etcétera. Pero la otra parte tiene que ver hoy ya con un proceso político que incorpora la sexualidad como una imprescindible tarea de las revoluciones, es decir, recuperar el placer, recuperar el deseo para el proceso de cambio, que es lo que estamos planteando nosotras como feminismo Y comunitario. recuperar la libertad. ¿No? Entonces, en este proceso de cambio, como feministas comunitarias, nosotras planteamos la libertad de los cuerpos, ¿no? O sea, hay que liberar los cuerpos, no solamente de las mujeres, ¿no? Hay que liberar los cuerpos de las cárceles del género, de las cárceles de la heteronormatividad. Y en esas cárceles de la heteronormatividad, de la maternidad obligatoria, estamos planteando que las mujeres tenemos unas condiciones de no privilegio, aunque los hombres tienen cárceles, ¿no? Esta cárcel de el pene parado, ellos son los que inician, los fuertes, los que nunca Los se casan, los que tienen proveedores. el cañón, no tienen el pene, sino tienen un cañón. O sea, todos esos imaginarios sobre sus cuerpos son cárceles, pero son cárceles que son social, culturalmente más valoradas, mejor valoradas y que tiene privilegios en, por ejemplo, las relaciones sexuales. Ellos son quienes pueden definir quién le gusta, ¿no? Nosotros como mujer, nuestra cárcel es pues, quietita, aunque te esté gustando, no le hables al chico porque vas a ser considerada como una puta, ¿no? ¿Cómo te vas a insinuar vos? Y me gusta mucho un término que ahora están usando, techos y paredes de cristal, porque en realidad la gente en general que ha sido criada bajo esas normas y esos valores no puede ver la cárcel porque siente que eso es lo normal, lo natural. Entonces hay un concepto que se está usando, no sé si recién o cuándo, pero que me ha encantado porque son los techos hasta dónde puedes llegar y las paredes hasta dónde puedes mover, ¿no es cierto?, de cristal, que a veces ni tú misma percibes que te están poniendo los límites porque viviste con ellos. Estamos en los 2 últimos minutos del programa, el último minuto, esto de la heteronorma y todo, pero una cosa que a mí me parece fundamental antes de ir al último sector, el orgasmo, la importancia del orgasmo, más allá de ser lesbiana, no ser lesbiana, lo que fuera, porque hay ese control. Varias veces nos hemos encontrado con compañeras a los 50, 60 años que dicen, jamás sentí un orgasmo, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? O chicas de 20 años que dicen, yo hasta ahora, todavía. Sí. O sea, es rico la iniciación, pero no he tenido... ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, hablaremos estos 2 minutos para hablar sobre el orgasmo. Aquí la compañera multiorgásmica. Gracias. Qué lindo, ¿no? Pero, o sea, además de que no lo han sentido, creen que es algo malo, ¿no? Una compañera, por ejemplo, una hermana de nosotras, Susana, que trabaja con compañeras con el tema de sexualidad, ella decía, cuando empiezan a hablar del clítoris, las partes, ay, no, orgasmo, no, ¿cómo pues? No, a mí mi marido me respeta, ¿no? Él viene, sube, hace lo que tiene que hacer y si quiere mirar, si quiere tocar, para eso están las putas, ¿no? Estamos en el último minuto. ¿Algunos detalles para saber que uno está teniendo un orgasmo? Para empezar, calor, lo que decía la sabor, Sandra, lubricación, por supuesto, sí, ¿no? mucha, abundante. El orgasmo se siente en todo el cuerpo. No solo ahí. Datos, compañeras. Sí. El clítoris es importante, pero también calorcito. el cuerpo. Vamos a seguir hablando sobre el orgasmo en el siguiente sector. Cuando nos calmemos.
Estamos en despatriarcalización ya, disculpen la expresión, pero estamos en este asunto del orgasmo, porque decía la Sandra, hay toda una construcción romántica, del amor romántico, no sé qué, que no te lleva a los datos concretos. 2 minutos, datos concretos, ¿cómo? ¿Cómo es el orgasmo? Ya lo hemos dicho, ¿no? Al cerrar el anterior capítulo. El problema del amor romántico es que nuevamente está dentro de paredes y techos de cristal, o sea, nos han puesto un recetario, ¿no? Y no se ama de forma consciente, ¿no? Amar de forma consciente es querer con el corazón y la mente abierta, que favorece la madurez, el crecimiento personal, el enriquecimiento, y no es dominar, que es un elemento importantísimo del amor romántico, poseer. Es decir, yo veo que la receta es que las mujeres tienen que sentirse felices cuando están en manos de un hombre terriblemente celoso, porque eso quiere decir que las está cuidando, las ama, supuestamente, ¿no? Que las ama, exacto, supuestamente. Y por eso las cuida, dicen. El dominio, o sea, el poner muros a tu mundo, o sea, te ponen estos techos y te hacen, ¿no es cierto?, cautiva de sus necesidades emocionales, te hacen cautiva de sus vacíos, cautiva o cautivo, porque esto va para ¿no? Y en todo tipo de relaciones, también en las relaciones homosexuales o no heteronormadas, etcétera, etcétera. Entonces, al quitarte la seguridad en ti misma como persona, logran pues un dominio muy importante, ¿no es cierto? Estas cárceles de las que hablábamos hace un momento son cárceles emocionales también, ¿no? Y entonces nos inventamos que todo es para toda la vida, no podemos... no nos interesa que nuestra pareja crezca, que pueda con sus alas, con esas tremendas alas, ¿no es cierto?, volar como quiere, o sea, porque necesitamos que nuestra pareja dependa de nosotras. Ese es el amor. Sí, además hay una lógica de propiedad sobre el cuerpo, ¿no? O sea, es afectivo también, pero luego se materializa en los cuerpos, así, eres mía, o en las canciones, y lo que dicen, yo te he hecho mujer, ¿no? Que además es fundamentalmente sobre el cuerpo. Son una compañera ayer, creo, su mamá, pues, su mamá una le decía, yo te he hecho mujer, y la señora peleándose con su marido, ¿acaso antes de conocerte que era, pues, extraterrestre, que marciana, que era, no era mujer? Nacemos mujeres, pero hay una carga fuerte en nuestro cuerpo de que solo cuando estás con un hombre te vuelves mujer, ¿no? Me volví mujer, y eso ya es una materialidad de la propiedad privada de los cuerpos de las mujeres, porque no hay yo te he hecho hombre. Socialmente. Cierto. O sea, yo no se hace hombre en el cuartel. En el cuartel. Ellos solitos no necesitan una mujer que los haga lo hombres, ponen de otra ¿no? manera, lo ponen contigo me hice hombre, pero no es que tú le has hecho. Exacto. O sea, Yo no he conocido a ninguno que diga eso. No, pero en ni todo hay caso, canciones que digan eso, porque todas las canciones, ¿no? pero en ¿Que le todo caso ayudaste? está el hecho de que ya que estás en una relación, asumes que supuestamente porque te aman, no sé qué, que sientes placer. Entonces no te preguntas realmente, oye, ¿esto será placer? Claro. ¿Esto será exactamente un orgasmo? O sea, no hay esa pregunta porque es tu marido de toda la vida o es tu novio de no sé qué, ¿no? Entonces por eso me parecía... Él tampoco sabe, porque en Claro, ese terreno pero ya que estamos entre las cuatro en una cultura bien machista, desaventajados. pero en desventaja, ¿quién estamos en una cultura machista? Pero patriarcal. a lo que yo me voy es que supuestamente supuestamente tienen la obligación de saber todo en la cama. Sí. pero que se las arreglen Y ellos. no saben. Ahora nosotras. Sí, pues no Y saben, no pero lo saben. peor es que nosotros No ni saben, sabemos. pero además Entonces sin les saber. obligan, ¿no es cierto? Pero O sea, sin les saber también obligan se a... hacen a los machos y creen que saben. Claro. aunque no sepan. Ese es un Porque a ejercicio eso de los poder. han Es una decisión. Pero esa ya es una decisión personal. Él decide hacer el ejercicio de su poder que le da la sociedad, digamos, de hacerse al que sabe. Digamos. Estamos en Podría el último decir, sector. no sé, digamos. ¿Cómo despatriarcalizar? Es que a mí me parece que es necesario también ver críticamente, ¿no? Sí, los hombres probablemente no saben, pero les han planteado toda una serie de elementos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La pornografía juega un papel muy importante. O sea, por muy compañero, no sé, de área rural, así que no tiene acceso, sí tiene acceso
a la pornografía. Y tiene acceso a la pornografía vía, aunque sea fotitos, ¿no? Y calendarios. Calendarios. Pero eso lo difunde la sociedad. Por eso, lo difunde la sociedad, patriarcal, machista, pero esa cárcel y esos estereotipos, digamos, de no información, ¿no? Para poder gozar, para poder estar en libertad. Eso es la sociedad que estamos planteando, ese es el proceso de cambio. Sí, son así, pero a las mujeres eso está vetado. O sea, no digo yo que las mujeres tienen que empezar a consumir pornografía, no estoy diciendo eso, sino que es una sociedad que dentro de las cárceles y los estereotipos, las mujeres que van, o sea, inocentes, ingenuas y tontas a relaciones sexuales a disposición, a ver qué me haga, a ver qué va a hacer, o sea, toda iniciativa, que haga además lo que él quiera, lo que quiera, lo que pueda, lo que le han enseñado los estereotipos, probablemente no tenga placer todo, pero se vuelve a reedificar en esa cama, ¿no? El dominio del tonto manipulado por el patriarcado, por el machismo, que no sabe, chakra además, ¿no? Y la mujer que haya ido a disposición del tipo que no sabe, que es un ignorante, pero que se reedifica ahí el dominio en la sexualidad. Imagínate tan grave es que con todo el movimiento de empoderamiento de las mujeres, la conquista de mayor libertad, especialmente en estos asuntos que estamos hablando, que ha habido un aumento impresionante de la impotencia transitoria, porque antes no tenían que más o menos no eran sujetos de rendición de cuentas, digamos, ¿no es cierto? No había sabido, ¿sí? Claro, entonces ellos iban, hacían lo que podían, como podían, y no había el ojo crítico, digamos, o decir, oye, sería así, ¿no? Me estás fallando, digamos, ¿no es cierto? Entonces, les ha quitado de una manera tan asombrosa la seguridad en un terreno donde supuestamente dominaban, ¿no? Que se ha producido una ola de impotencia transitoria. Y este genio que es Quino, ¿no es cierto? Quino, por si acaso, es el que dibuja la Mafalda, ¿no? El que dibuja la Mafalda, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de sus tiras podría ser una tesis, ¿no? Y hay una de ellas que se acerca y le dice, mamá, ¿qué es orgasmo? Y dice, ay, no sé, dice, pregúntale a tu papá. Bueno, es algo que tienen que discutir entre los compañeros, cómo viven su sexualidad, cómo no se hacen cómplices del machismo, cómo no se vuelven en cómplices y herramientas del patriarcado para reproducir relaciones de dominación, de opresión, incluso en la cama. Ese es un tema que tienen que reflexionarlo entre compañeros. En este último sector, dado que estamos entre compañeras, no es exclusión, pero aquí estamos puras mujeres, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se despatriarcaliza? ¿Cómo atentamos a estos imaginarios que se construyen, a estas paredes de cristal que decía Sandra, a estas imposiciones que se hacen desde el colegio para atacar a un patriarcado que quiere tomar nuestros cuerpos, nuestro placer, porque en el deseo también está la creatividad, ¿no? Del pensar otro mundo, en el placer, en el orgasmo, por eso los orgasmos son revolucionarios. ¿Cómo despatriarcalizamos? ¿Cómo atentamos? Bueno, no sé si la receta, pero yo creo que esto de la cama y la calle tiene una relación bien fuerte, ¿no? O sea, nuestra sexualidad luego va a repercutir en cómo hacemos la revolución en la calle también, ¿no? Dado en algunos espacios, digamos, entre hombres y mujeres, no te sacas tu sexo, ¿no? Esta parte de tu cuerpo, no te quitas la sexualidad a la hora de hacer una lucha, una pelea. Entonces, en tanto sigamos reproduciendo en nuestros cuerpos y en nuestra sexualidad, hombres y mujeres, ya a nivel, podría plantearlo a nivel personal, digamos, como decisión, que es hasta lo más cercano a lo que se puede llegar. Después habrá que ver políticas públicas y no para la despatriarcalización, pero en lo más profundo, digamos, de cada una, si reproducimos estas cárceles, estas lógicas a nivel sexual que no solo se dan en la cama, sino que esas mismas expresiones que se dan en la cama se dan a la hora de luchar, a la hora de proponer, en un momento en este proceso de cambio en el que, por ejemplo, estamos ya no con las hermanas de Coroico, decían, ya no necesitamos el palo como para sacarlo al gringo, digamos, ¿no? Ahora necesitamos otras herramientas. ¿Cuáles son las palabras, los debates, la lucha, las políticas públicas, qué sé yo? Cuando planteamos eso,
si hay una relación de poder en términos de género de esas cárceles, si hay una, por ejemplo, las compañeras que van con su compañero, con su pareja a la lucha, ¿no? Hay una relación pues de poder ahí porque se está expresando lo que pasa en la cama y entonces eso le va a restar la fuerza a la compañera para proponer, ¿no? Y le va a dar estos privilegios que dice la Julieta al compañero. Entonces, como una forma interesante tal vez de despatriarcalizar la sexualidad son despatriarcalizar o pensar en otras prácticas sexuales que no sean opresoras, ¿no? Estas obligatoriedades de cómo tienes que hacer, si tienes que gritar o no tienes que gritar, si tienes que ser fuerte, ¿no? Cómo podemos construir, pero primero desde porque una misma tiene que trabajar su cuerpo para enfrentarse o para juntarse o para relacionarse con otro cuerpo. Entonces, la masturbación, el placer en nuestro cuerpo, digamos, sería una forma de despatriarcalizar. Lo que nos plantea Adriana es, yo creo que es absolutamente vital. O sea, creo que es la pregunta del millón, de verdad. Y sabemos muchas veces dónde queremos llegar, que es lo que acabas de explicar. Pero cómo llegar, que fue la pregunta, ¿no es cierto? Porque podemos hablar, aquí estamos 4 mujeres liberadas, empoderadas, casi aladas, ¿no? Pero muchas veces cuando de verdad escuchamos el ritmo de la sociedad, nos damos cuenta que el conservadurismo es lo que decíamos hace un momento, todavía muy profundo, en grandes sectores de la sociedad. Que no es solamente área rural. No, claro. Para nada. No, porque es que de verdad dicen, te vas a la zona sur, te vas a Miami, te vas a París. Y todavía estamos hablando, pero ya no hablar de autoridades, no, de la gente como nosotras. Estamos en el último. En nuestros hogares, en nuestra familia extendida, es claro. Es clarísima la diferencia entre quien logró superar y además en la descendencia cómo están logrando también una transformación. Y ahí sí me anoto, digamos, en tu pregunta, en que yo creo que la única manera de ese cómo despatriarcalizar es evidentemente trabajando desde nosotras, ¿sí? Porque a veces incluso hay muchas de las que hablamos de estas cosas y estamos todavía con nuestros techos y paredes de cristal. En la práctica no lo logramos, Julieta, estamos en los últimos segundos. Despatriarcalización de la sexualidad. Creo que hay más bien un proceso para continuar discutiendo. Creo que tendríamos que hacer un otro programa sobre pornografía, ¿no? Diferenciarla del erotismo. Creo que otro programa deberíamos hacer sobre sadomasoquismo, ¿no? Y la violencia en las relaciones, porque todo se mezcla. Y unos 18 programas sobre la violencia. Creo que estamos en lo último. Y un hito de orgasmo. Básicamente entender que el orgasmo es una energía que alimenta. Nuestra revolución, nuestro vivir bien, nuestro proceso de cambio debe ser alimentado por la revolución de los orgasmos en nuestras camas, la sexualidad, la libertad, la práctica de la libertad, el cariño, el amor que nos va a dar fuerza para construir el vivir bien. Y entre lesbianas es un orgasmo rever de revolucionario. Lesbianas feministas comunitarias. Y además ese es un trabajo en el orgasmo que puede hacerlo es una decisión también de tener las condiciones para sentir un orgasmo. Despatriarcalización ya. Porque te quiero.